La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. El antiguo Imperio Romano conquistó a muchas naciones. Perduró durante 500 años hasta su caída en el año 476. Su poder militar demolía a los enemigos de Roma y gobernó la Tierra Santa en los tiempos de Jesús. Las legiones romanas ejercitaron su poder militar y controlaron todo el territorio alrededor del mar Mediterráneo y más allá. La arquitectura romana era inigualable en su momento. El historiador Plinio el Viejo escribió en el año 75, en grandes edificios así como en otras cosas, el resto del mundo ha sido sobrepasado por nosotros los romanos. La grandeza unificada de ellos los llevaría a uno a imaginar que estamos describiendo otro planeta. Todo acumulado en un solo lugar. ¿Podrá un futuro imperio romano atribuirse tal gloria y poder? La Biblia en realidad predice la resurrección de este gran imperio. El libro del Apocalipsis en la Biblia llama a este próximo imperio la bestia. Esta próxima superpotencia sobrepasará la grandeza de los Estados Unidos y hasta el creciente imperio de China y las agresivas ambiciones de Rusia. ¿Veremos próximamente un moderno imperio romano en el escenario mundial? Acompáñenos. Bienvenidos todos nuestros amigos alrededor del mundo. La Biblia predice una superpotencia en los tiempos del fin llamada la bestia. Es más conocida como la bestia del Apocalipsis. Esta superpotencia ejercitará control político y dominio mundial. ¿Quién es entonces esta bestia? ¿Y quién es la mujer que va montada en la bestia del Apocalipsis? Usted necesita conocer la respuesta a estas preguntas, porque la predicción de esta superpotencia afectará su vida y dominará a los gobiernos y la economía de todo el mundo, como ya veremos. En el programa de hoy le ofreceremos un inspirador folleto gratuito titulado La Bestia del Apocalipsis. Asegúrese de contactarnos para requerir su copia. También puede ordenar este folleto gratis en el sitio web elmundodemañana.org. Solo pida el folleto de la Bestia del Apocalipsis. ¿Podemos esperarnos una resurrección en los tiempos del fin del antiguo imperio romano? Vayamos en la Biblia a Apocalipsis capítulo 17. Aquí el apóstol Juan ve en visión una ramera montada sobre una bestia simbólica, con 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17, versículo 3. Y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cuál es el significado de esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos? No hace falta especular, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Leámoslo en Apocalipsis 17, versículo 9. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. Los 5 son caídos, el uno es, y el otro aún no es venido. Y cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y va a perdición. Aquí vemos que las cabezas representan montañas. En otros lugares en la Biblia estas representan gobiernos o reinos. Pero estas cabezas además representan 7 reyes consecutivos. Son resurrecciones del reino original. En el folleto gratuito que ofrecemos hoy, aparece un gráfico que compara 4 enunciados bíblicos de estos reinos históricos y futuros. La mayoría de los eruditos están familiarizados con la comparación de Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 4, Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 17. ¿Cómo sabemos la secuencia de estos reinados históricos? El profeta Daniel, bajo la inspiración de Dios, interpretó el sueño de Nabucodonosor del gran coloso con cabeza de oro. Podemos leerlo en Daniel 2, versículos 36 al 45. Daniel le dijo al rey Nabucodonosor: Tú eres aquella cabeza de oro. Versículo 38. Dios le reveló al antiguo rey de Babilonia que él era esa cabeza de oro.
representando el histórico imperio babilónico. El sueño del rey Nabucodonosor revelaba una imagen con cabeza de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su torso y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Qué imperios o reinos simbolizaba esta imagen? El profeta Daniel le dijo a Nabucodonosor que la cabeza de oro lo representaba a él y a su imperio, el imperio babilónico. Históricamente este imperio fue reemplazado por el imperio medo-persa, representado por el pecho y los brazos de plata, seguido por el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno, representado por el resto del torso y los muslos de bronce, y luego el imperio romano, representado por las dos piernas de hierro. Los 10 dedos de los pies, de hierro mezclados con barro cocido, representan una futura resurrección del imperio romano. La historia ha probado la precisión de la profecía bíblica. Estos imperios han surgido y han caído, tal como los predijo la Biblia. Aunque el último de estos imperios todavía no ha aparecido. Como vimos en la imagen del segundo capítulo de Daniel, los 10 dedos en los pies de hierro mezclados con barro cocido representan una resurrección futura del imperio romano. La bestia simbólica de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 también representan al imperio romano. Varios comentadores bíblicos también han identificado a la bestia del Apocalipsis como al imperio romano. Esto incluye a la nueva edición católica de la Santa Biblia, traducida de la Vulgata Latina, generalmente llamada la versión Douay-Rheims, la cual es el siguiente comentario con respecto a la bestia del Apocalipsis 17, versículo 11. La bestia mencionada aquí parece ser el imperio romano, como en el capítulo 13. En otras palabras, la bestia de Apocalipsis 13 y la bestia de Apocalipsis 17 representan ambas al imperio romano. Esta Biblia católica además comenta respecto a Apocalipsis 13, versículo 1, lo siguiente. La figura de la primera bestia está basada en el 7º capítulo de Daniel. Esta bestia es la figura de reinos del mundo, reinos fundados en pasión y egoísmo, los que en todo momento fueron antagónicos de Cristo y buscaron oprimir a los servidores de Dios. La Roma imperial representa a este poder. Amigo, la profecía bíblica predice una superpotencia en los tiempos del fin, que eventualmente dominará a Europa y el Medio Oriente. Esta superpotencia será un imperio romano resucitado, simbolizado como bestia en las profecías de Apocalipsis y Daniel. Entendamos lo siguiente. Incluso ahora muchos europeos visualizan a la Unión Europea como un nuevo imperio romano. ¿Pasará a ser la actual Unión Europea el próximo imperio romano? El editor del Mundo de Mañana, Douglas Winell, escribió lo siguiente en su artículo titulado Sombras sobre Europa. Los modernos líderes de Europa todavía intentan unificar a Europa en un modelo romano. Cuando el Tratado de Roma fue firmado en 1957, estableciendo los cimientos de la unidad europea, los participantes enunciaron: nos sentimos como romanos ese día. Estábamos conscientemente reproduciendo al Imperio Romano una vez más. Citado del libro The Signature of God, por Jeffrey, páginas 190 y 191. Luego de la decadencia y caída del antiguo Imperio Romano en el año 476, han acontecido 6 resurrecciones históricas. La sexta resurrección es mencionada en Apocalipsis 17, versículo 10. Los 5 son caídos, el uno es, el otro aún no es venido. Léalo en su propia Biblia. Muchos de los que oyen este programa fueron testigos de esa resurrección durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las naciones que representaron la sexta resurrección del Imperio Romano? Responderemos a esa pregunta en la próxima parte del programa. Primero quisiera ofrecerle este informativo folleto gratuito que documenta el surgimiento del próximo Imperio Romano, titulado La Bestia del Apocalipsis, mito, metáfora o realidad inminente. Este folleto le ayudará a entender no solamente la bestia como está descrita en Apocalipsis, sino a la misma superpotencia descrita como bestia en Daniel capítulo 7. La imagen de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2 también predice esta superpotencia del tiempo del fin. Usted debe comprender estas profecías discutidas en Daniel 2, en Daniel 7, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17.
Para ayudarle a comprender estas grandes profecías, incluimos un gráfico en el folleto gratuito que compara las características de estas visiones. La primera columna describe la imagen de Daniel 2. La segunda columna describe las 4 bestias de Daniel 7. La tercera columna describe la bestia de 7 cabezas de Apocalipsis 13. La cuarta columna describe a la ramera montada sobre la bestia bermeja de Apocalipsis 17. Las 2 últimas columnas de este gráfico nos dan el significado simbólico y el cumplimiento histórico. Este folleto gratuito es titulado La bestia del Apocalipsis. Muchos han intentado en vano identificar a la misteriosa bestia. ¿Quién es esta bestia y quién es la mujer montada sobre la bestia? Este apasionante folleto gratuito de la bestia responde a estas preguntas. Contáctenos ahora mismo y requiera su copia gratis. Solo pida el folleto de la bestia del Apocalipsis. También puede ordenarlo en el sitio web elmundodemañana.org o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. En la primera parte del programa, hemos visto que el antiguo y poderoso Imperio Romano virtualmente rigió al mundo durante más de 500 años. A causa de su corrupción, inmoralidad y opresión, el imperio declinó y cayó en el año 476. Brevemente hemos discutido 5 de las 7 resurrecciones que tomaron lugar, culminando con la caída de Napoleón en 1814, que constituyó la sexta resurrección. La sexta resurrección fue dirigida por el dominio de Italia y Alemania, que comprendieron el eje Hitler-Mussolini. John Owen, autor del folleto La bestia del Apocalipsis, escribió lo siguiente en la página 24. Deseoso por restaurar la gloria, Mussolini buscó lugares para conquistar. Etiopía, cuyos ejércitos habían desterrado a los italianos del África Oriental en 1896, parecía un buen partido. Mussolini exitosamente invadió Etiopía y Somalia, y en 1936 proclamó con presunción, desde el balcón del Palacio Venecia, después de 15 siglos, la reaparición del imperio en las colinas predestinadas de Roma. Luego procedió a hacer una alianza con Adolfo Hitler, gobernante de Alemania desde 1933, la cual dio origen al eje Roma-Berlín de la Segunda Guerra Mundial. Este sexto intento por unificar a Europa restaurando el concepto de la Roma imperial cayó en desgracia y humillación en 1945. La sexta de las 7 resurrecciones culminó en 1945. Una final resurrección del Imperio Romano todavía permanece. Esta futura resurrección consistirá de 10 reyes o reinos, unificados como una simbólica bestia. Hasta hoy en día, la Unión Europea posee un núcleo jerárquico de naciones, en que las naciones periféricas están sujetas a sus decisiones. Alemania es la nación más fuerte económicamente y ejerce un poderoso liderazgo. Una encuesta en el 2014 reportó que Alemania es ahora la nación favorita del mundo. Dice, Alemania aparentemente es el país más respetado en el mundo. De acuerdo al índice de marca país, Alemania destituyó al campeón reinante hasta ahora, los Estados Unidos. Citado de Reuters, 17 de noviembre del 2014. Estemos atentos a lo que se desenvuelve en Europa. Considere el surgimiento de la próxima superpotencia mundial. 10 reyes le entregarán su poder y autoridad a la bestia, como nos dice en Apocalipsis 17, versículo 12. Notemos el momento enmarcado en esta final resurrección. Apocalipsis 17, versículo 14. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esta superpotencia del tiempo del fin intentará pelear contra el Cordero Jesucristo a su regreso. El tiempo enmarcado de esta resurrección
es justo antes del retorno del Mesías, Jesucristo. Esta máquina militar del tiempo del fin será derrotada en su guerra contra Cristo. El Rey de Reyes vencerá y derrotará a este final sistema mundano. Y Cristo establecerá su reino aquí en la tierra. La profecía de Daniel que leímos anteriormente muestra una gran roca demoliendo los pies de la imagen histórica. Recordemos que la imagen que vimos en Daniel 2 representa a los imperios que dominaron al mundo. La cabeza de oro representa el imperio babilónico. El pecho y los brazos de plata representan al imperio medo-persa. Este imperio fue sucedido por el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno, representado por el resto del torso y los muslos de bronce. Y luego el imperio romano, representado por las 2 piernas de hierro. Y los 10 dedos de los pies de hierro mezclado con barro cocido representan a una futura resurrección del imperio romano. Los dedos representan a los finales 10 reyes o reinos del resurgente imperio romano. Pero ¿qué acontece después en la secuencia profética? Daniel le reveló la respuesta al rey Nabucodonosor. Vayamos en la Biblia a Daniel 2, versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchió toda la tierra. ¿Qué representaba esa roca? Esa roca, amigo, representa el reino de Dios que se aproxima, el reino por el que usted ha estado orando. Daniel explica el significado de la roca en el versículo 44. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al tiesto, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Así es, el reino permanecerá por siempre. Ese reino será el reino de Dios gobernado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él conquistará a todas las naciones opresoras que se encuentran en poder, y las reemplazará por su glorioso reino. Estas son las buenas nuevas que esperamos, por las que todos oramos diariamente. Venga tu reino. Amigo, debemos estudiar la Biblia, así no seremos engañados por las tentaciones seductoras de esta superpotencia. El Apocalipsis revela el poder de la bestia del tiempo del fin que es montada por una ramera. ¿Quién es esta bestia y la mujer que va montada sobre ella? Debemos estudiar la Biblia para no ser esclavizados por la marca de la bestia. Su futuro está en juego. Usted debe entender la misteriosa marca de la bestia y el significado del número 666, mencionado en Apocalipsis 13, versículos 17 al 18. El folleto gratuito La Bestia del Apocalipsis le dará ese entendimiento. Usted necesita este folleto gratuito. Contáctenos ahora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El libro del Apocalipsis revela una superpotencia del tiempo del fin. Esta final resurrección del Imperio Romano bajo el dinámico liderazgo de la bestia tendrá tal poder militar que creerá que puede vencer hasta el ejército de Cristo. Pero Apocalipsis 18 además revela el poder económico de la bestia. El sistema de esta superpotencia se caracteriza por su codicia carnal y mundana de poder y gloria, y su respaldo a la religión pagana y a la mujer que monta a la bestia. Dios revela la supremacía económica y el alcance mundial de este sistema. Apocalipsis 18, versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Esta superpotencia reemplazará a los Estados Unidos y a todo otro pretendiente del poder mundial, dominio económico e influencia.
Le hemos advertido a las naciones occidentales que a menos que se arrepientan del materialismo, la idolatría y la inmoralidad, Dios los juzgará poderosamente. En cierto momento, amigo, los Estados Unidos era la nación más prestamista. Le prestaba billones de dólares a otras naciones. Ahora los Estados Unidos es la nación más endeudada del mundo. Debe pedir prestado a otras naciones. De acuerdo a la revista Forbes, los Estados Unidos tiene la deuda más grande que cualquier otro país en términos absolutos. Una estimación de deuda gubernamental neta general de 14.6 billones de dólares, el doble de la deuda de Japón, quien está en segundo término. La deuda de Estados Unidos ha crecido 10 billones de dólares en la última década. Desde este reporte de Forbes en el 2013, el total de la deuda pública americana ha superado la marca de los 18 billones por primera vez el 28 de noviembre del 2014. La próxima superpotencia mundial dominará la economía global. Su poder militar peleará incluso contra Cristo en lo que es llamado la batalla de Armagedón. Cristo y su ejército vencerá y destruirá a estas naciones maléficas. Puede leer acerca de su castigo y destrucción en Apocalipsis 16, versículos 12 al 16, y en Apocalipsis 19, versículos 11 al 21. Amigos, sabemos por la profecía bíblica que habrá un poderoso líder religioso en el futuro, que ejecutará poderosos milagros. Este líder apasionará a los religiosos de todo el mundo. Leámoslo en Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra, por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia. Este futuro líder religioso engañará a millones y hasta billones de personas con falsos milagros. Amigo, usted debe evitar el engaño. Requiera este apasionante y revelador folleto, La bestia del Apocalipsis, mito, metáfora o realidad inminente. Escuche estos subtítulos. Roma, antigua y futura dueña del mundo. La bestia del Apocalipsis revelada, la misteriosa marca de la bestia. Este folleto le dará la información bíblica e histórica que usted necesita para entender a la bestia descrita en Apocalipsis y en Daniel. La bestia del Apocalipsis es identificada por una misteriosa marca. Usted debe entender la marca de la bestia. La bestia es además identificada por un número, 666. ¿Cuál es el significado de este número? ¿Y quién es la mujer que va montada sobre la bestia? Este folleto gratuito le dará las respuestas. En el centro se encuentra un gráfico que compara el significado simbólico y el cumplimiento histórico de Daniel capítulo 2 y 7 y Apocalipsis capítulos 13 y 17. Este folleto le ayudará en su estudio de la profecía bíblica. No existe costo ni obligación. Comuníquese con nosotros ahora y requiera su copia gratis. Solo pida el folleto titulado La bestia del Apocalipsis. También puede ordenarlo en el sitio web elmundodemañana.org o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. En el programa de hoy hemos visto que el antiguo y poderoso Imperio Romano virtualmente rigió al mundo por más de 500 años. Las legiones romanas dominaron el territorio alrededor del Mediterráneo, incluso invadieron lo que hoy es Gran Bretaña. Las ruinas romanas nos dan evidencia de su invasión. Incluso hoy podemos ver el remanente de la muralla de Adriano, una construcción defensiva romana de 117 kilómetros que atraviesa el centro de Gran Bretaña. La muralla de Antonino, edificada en el año 142,
Se extiende 58 kilómetros a través del centro de Escocia y representa la frontera del límite norte del Imperio Romano. El próximo Imperio Romano ejercitará su poder económicamente, políticamente y militarmente. Como leímos anteriormente en Apocalipsis 18:3, esta nueva superpotencia producirá riquezas especiales a aquellas naciones que se sometan a ella. Dice, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Notemos aquí que el próximo versículo nos da una estremecedora advertencia a usted y a mí. En Apocalipsis 18, versículo 4. Y oí una voz del cielo que decía, «Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades». Amigo, asegúrese de mantenerse cercano a Dios. Esté atento y orando siempre, como nos dice en Lucas 21, versículo 36. Dios protegerá a aquellos que rechacen a la señal de la bestia, y protegerá a aquellos que se mantengan fieles al venidero Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Cada año nos acerca más a la segunda venida y al reino de Dios en la tierra. Esperamos ansiosos el mundo de mañana y la paz y la prosperidad universal para todas las naciones. Gracias a Dios, que Él conquistará a los inicuos y rebeldes reinos de esta tierra, como vimos en Apocalipsis 17, versículo 14. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amigo, oremos que nosotros estemos con Cristo en su retorno a esta tierra, y oremos que venga su reino. Asegúrese de requerir una copia gratis del apasionante folleto gratuito, La Bestia del Apocalipsis, y asegúrese de encontrarnos nuevamente la próxima semana aquí mismo, y a la misma hora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.